Yo empecé a trabajar muy joven, a los 14 años, porque bueno, tuve la desgracia de perder a mi padre cuando yo tenía 3 años. En esa época no había ni jubilación ni pensión. Entonces, bueno, un hogar que mi madre tuvo que sobrellevar la vida con hijos chicos, y entonces, bueno, ayudábamos. Yo a los 14 años empecé a trabajar como ayudante en una cooperativa de construcciones y a los 16 años entré en Cristalería Rigoló, donde empieza mi militancia sindical. Edificios, máquinas, transportes en imponente conjunto hablan del tamaño de este centro fabril, a cuyo influjo resurgió activa y próspera población, Berazategui. Una gran fábrica del vidrio, en esa época 3.300 trabajadores, fui delegado de mi sector y bueno, ocupé diversos cargos en la seccional Quilmes Berazategui, que es donde está ubicada esta empresa, y después también en el orden nacional. Un gran amigo mío, Carlos Aullero, que fue diputado provincial, me pide si colaboraba con él en materia social en La Plata, donde era diputado y presidente del bloque. Yo voy como asesor laboral para las cuestiones sindicales. De eso me recuerdo una cosa interesante: él presenta una ley, un proyecto de ley de cogestión obrera. Realmente el proyecto era muy interesante, inspirado en experiencias de países europeos, sobre todo Alemania, donde los trabajadores participaban en la cogestión de la empresa. En ese momento me afilié a UPCN, a la Unión de Personal Civil de la Nación, que es la que tenía mayor representatividad en el área de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo entré en el hospital Dr. José Borda, el Hospital de Neuropsiquiátricos, en realidad trabajando en el Instituto Nacional de Salud Mental, que era el instituto que coordinaba todos los hospitales psiquiátricos de la Argentina. Pero mi lugar de trabajo era el Hospital Borda, un enorme hospital neuropsiquiátrico de varones, que enfrente tenía el Hospital Braulio Moyano de mujeres y al costado el Infanto Juvenil para niños y jóvenes. Ese fue mi trabajo en el Borda, realmente una experiencia muy importante en el seno de la administración y sobre todo en el sector de salud pública del que provengo. Pero siempre hubo una vocación en muchos sindicalistas argentinos de esta idea de la patria grande. Y los compañeros en ese momento de UPCN toman la iniciativa, por algunos contactos que habían tenido con uruguayos, de relacionarse, intercambiar visitas con la COFE de Uruguay, a la cual se suma, que tenía relaciones con Uruguay, la Confederación Nacional de Servidores Públicos de Brasil. Yo soy protagonista de unos contactos con Amancio Pafundi, que vamos a Santiago de Chile en el 65. Y ahí establecemos con la ANEF, relación con la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Y entonces en el 66 decidimos preparar el Congreso. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Viene el golpe de Onganía en el año 66. En ese periodo yo tengo algunas responsabilidades nacionales en UPCN y junto con Amancio Pafundi, que era secretario general adjunto, bueno, integramos un bloque que no era fácil después del golpe del general Onganía en el 66, tener una posición crítica con la dictadura. Y eso lleva a que UPCN esté en la fundación de la CGT de los argentinos, en oposición al grupo dialoguista, participacionista, que habían entrado inmediatamente en componendas con el gobierno militar. Se supone que muchos sindicalistas de esa época estuvieron en el golpe contra el presidente Ilía. Y nos vamos a una colonia de Chapamala que no sé quién conseguía de una manera muy económica. Y vamos, no me voy a olvidar, ustedes no se van a acordar ahora, habían unos micros grises que llamaban de freno de aire. Los micros urbanos, los que andaban por la ciudad, que era una suerte de tranvía, nada más que eran micros, largos pero micros. En esos micros nos vamos con todas las delegaciones internacionales, 2 de esos micros
digo, de transporte urbano a Mar del Plata, que viajamos toda una noche, porque tampoco había autopista, con mucha austeridad. Tampoco los gremios tenían en ese momento muchas facilidades y recursos económicos, sin mucha prensa para afuera. Fue, no digo un congreso clandestino, pero casi. Nadie podía asegurar que en la mitad del congreso cayeran dos camiones y se llevaran a todos los congresales. Yo sí me recuerdo, porque el presidente del congreso fue Saturnino Soto, yo estaba en la delegación argentina, pero nos designaron a Luis Higuini de Uruguay, a Héctor Santibáñez de Chile y a mí por Argentina para hacer la declaración de principios, que era el patrón donde nos teníamos que poner de acuerdo. Después sí había 6 o 7 despachos sobre temas específicos, pero teníamos que ponernos de acuerdo en definir qué era la CLATE. Esa declaración de principios 50 años después, yo digo, guarda muchísima actualidad. Por decir, no quiero ser autorreferencial, no solo es mía, porque la redactamos entre 3, pero la aprobó por unanimidad el Congreso. Y ahí se define el rol del Estado, qué democracia queremos vivir, cómo vemos la unidad latinoamericana. Digamos, tomamos de los puntos específicos, como es la carrera del trabajador del Estado, la profesionalización, la garantía, la estabilidad, el escalafón, hasta los problemas más geopolíticos. Es decir, sobre todo algo que nos distinguía, la unidad latinoamericana. Y el gran desafío es que era una experiencia pluralista, en plena Guerra Fría, donde la pelea era... nosotros nos animábamos a sentar comunistas, socialdemócratas, peronistas, social cristianos, para hacer una organización latinoamericana. La verdad fue un enorme desafío y una felicidad más allá del hecho institucional del Congreso, de constatar que como trabajadores nos poníamos a poner de acuerdo en cosas fundamentales sin abandonar nuestra filosofía, nuestras creencias, nuestra ideología, pero ponernos de acuerdo en cosas fundamentales. Yo después soy electo como candidato para ir como secretario general adjunto de la Confederación Mundial del Trabajo. Entonces yo 69, 70, 71 y 72 no estoy en Argentina, recién regreso en el 73. Los vínculos se mantenían, si yo no me equivoco la presidía Horvath, pero adentro de ATE ya se perfilaba una corriente más dura de confrontación con la dictadura y de relación con todo lo que iba emergiendo contra la dictadura por la democracia y por la democratización sindical. La decisión inquebrantable que tiene la Asociación Trabajadores del Estado de mantenerse indisolublemente unida al movimiento nacional y popular para felicidad de los que habitamos esta patria y para ser hermanos solidarios de todos nuestros hermanos de Latinoamérica que sufren, que viven y que tienen las mismas aspiraciones que nosotros. Muchas gracias, compañeros. Y me acuerdo de nosotros de haber ido a un congreso de la CLATE, sentado Víctor de Llenaro y yo, y no sé si también estaba Germán. Víctor, si no me equivoco, era vocal ya del Consejo Directivo de ATE, que ya ahí empieza a incursionar, primero un poco como espectadores o acompañantes, y empieza a incursionar en la CLATE. Y en eso los hombres más importantes desde el punto de vista ATE fueron Héctor Quagliaro, Víctor, y después se suma, pero ya estando nosotros en el gremio, Carlos Casinelli, que es otro gran latinoamericanista. Alternando con mis responsabilidades sindicales nacionales, bueno, tuve el gusto de trabajar en las instancias internacionales. Fundamentalmente fui responsable de la Central Latinoamericana de Trabajadores para los países del Cono Sur y en un periodo muy difícil, porque yo asumí esa función en el año 74 y tuvimos la desgracia de que simultáneamente en estos 6 países hubiera gobiernos y dictaduras militares. Modestamente ayudamos en la medida de lo que pudimos, no solo a los trabajos sindicales que seguíamos haciendo con las limitaciones del caso, también tareas de formación, sino sobre todo las tareas de solidaridad, de acompañar a sectores en momentos muy difíciles, acompañar a las organizaciones sindicales. Por eso me parece justo señalar esta responsabilidad, porque la CLAT, la Central Latinoamericana de Trabajadores, que hoy no existe, en su momento fue un gran soporte
y una gran ayuda para la CLATE, para la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Había que transformar la sociedad y creíamos en la unidad, la integración y la solidaridad latinoamericana. Porque, como decía Perón, y ahora lo repite el Papa Francisco, la patria grande es la patria grande latinoamericana. Entonces creo que esto es un distintivo de la CLATE y no solo que lo dice, que lo está haciendo.